Hola, en esta sesión vamos a hablar de un tema que es prácticamente nuevo, quiero decir, no lo hemos tocado mucho a lo largo de las sesiones anteriores y que sin embargo es sumamente interesante. De verdad, se los prometo, va a ser una sesión interesante. Verán ustedes, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de la comunicación gráfica. La comunicación gráfica es una herramienta muy importante para todas las organizaciones. Es decir, hemos estado hablando acerca de la importancia del proceso de la comunicación. Ya vimos por qué es importante cada uno de los elementos, cómo es que se va dando esto de la asertividad en la manera en cómo nosotros nos vamos relacionando con el otro. Hemos estado hablando también acerca de la comunicación en nuestras relaciones interpersonales. Hemos estado hablando de comunicación en grupos y hoy nos toca hablar, adentrarnos al tema de la comunicación en las empresas. ¿Cómo le hacen las empresas para comunicarse hacia afuera? Y por eso es que vamos a tocar el tema de la comunicación gráfica. Para hacerlo, nuestros objetivos específicos serán los siguientes. Por un lado, vamos a definirla, vamos a aprender qué es. Por el otro, vamos a conocer un poquito sus orígenes, y esto de manera breve y rápida. Y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a aprender, vamos a determinar cuáles son esos elementos que no nos pueden faltar cuando nosotros o bien solicitamos a alguien que nos elabore nuestro logotipo, o por otro lado, si ya lo tenemos elaborado, si ya lo tenemos diseñado, determinar si está funcionando o no, es decir, si esa pieza de comunicación gráfica está siendo efectiva. Bien, empecemos. La comunicación gráfica se puede definir como la rama de la comunicación en donde necesariamente intervienen dos elementos. Estos dos elementos son los siguientes. Por un lado tengo yo el mensaje y por el otro lado tengo yo la imagen. Por mensaje vamos a entender textos. Básicamente comunicación escrita, ¿sí? Y por el otro lado la imagen. Las imágenes pueden ser una ilustración o bien una fotografía, cualquier tipo de imagen. Perfecto. Entonces, cuando yo logro que estos dos elementos, estas dos partes que están conformando el diptongo, sean congruentes y ambos vayan mandando el mismo mensaje y apoyándose mutuamente, entonces estoy hablando de comunicación gráfica efectiva. Porque, claro, es como en todo. La comunicación gráfica como concepto puede tener dos vertientes, la efectiva y la poco efectiva. Entonces, si yo estoy buscando que aquella pieza visual que tengo y que me está permitiendo hablar de mí y de mi empresa hacia mis diferentes públicos sea congruente, entonces está funcionando, es exitosa y finalmente es lo que todos buscamos, ¿cierto? Muy bien, entonces, eso es la comunicación gráfica, cuando yo manejo texto e imagen en el mismo sentido. Cualquier pieza visual de la que ustedes quieran pensar, quiero decir, una cartelera o un espectacular, un cartel, un volante, un logotipo, cualquiera de estas piezas están ubicadas o son consideradas como piezas que se elaboran a través o desde la comunicación gráfica efectiva. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es la comunicación gráfica. Ahora vamos a hablar un poco acerca de sus antecedentes. Se dice por ahí, se ha establecido que la primer muestra que tenemos actualmente en la sociedad contemporánea de piezas visuales, piezas de comunicación gráfica, necesariamente nos remontan a la época del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas, dado que no tenía perfectamente elaborado y evolucionado un lenguaje, va teniendo y va sintiendo la necesidad de expresarse. Y entonces lo hace a través de ¿qué? De sus pinturas, las famosísimas pinturas rupestres. Solo que esto es interesante. El hombre de las cavernas le va a dar a estas pinturas, a esta expresión, un sentido y un significado interesantísimo. Y a mí me gustaría platicar un poco acerca de esto. Verán ustedes, cuando nosotros observamos una pintura rupestre, como esta que ustedes están viendo ahorita en la lámina en su pantalla, podemos observar que lo que vemos básicamente son figuras, imágenes de animales.
de animales y de seres humanos. Tenemos al mamut, tenemos al venado, tenemos al bisonte, qué sé yo. Muy bien, entonces, si se dan cuenta y pueden observar mejor esta imagen, se podrán también percatar de la escena de la que estamos hablando. Hay un mamut rodeado de cazadores. El mamut tiene una serie de lanzas ya incrustadas en su cuerpo y pareciera ser que el mamut está a punto de sucumbir al ataque, es decir, está a punto de morir. Es justamente este el significado que le daba el hombre de las cavernas. Quiero decir, el significado era mágico, era un pensamiento mágico el que ellos manejaban. Ellos creían fervientemente, tenían la certeza de que en el momento en el que ellos plasmaban esa imagen en la caverna, la imagen del mamut siendo cazado y muerto por los cazadores, era como si en ese momento ellos le robaran a ese mamut su esencia, su alma. Por lo tanto, ese mamut en realidad estaba muerto. Esto a ellos les daba mucha seguridad. Les daba la seguridad y la certeza de que en el momento en el que ellos se encontraran con el mamut, lo tuvieran ahí. Imagínense la escena, vamos, quiero decir, ha de haber sido verdaderamente impresionante. No contaban con las herramientas necesarias ni con las armas que hoy conocemos y era el hombre contra la bestia. Perfecto. Entonces, ellos iban a la casa con toda la seguridad de que puesto que lo habían ya pintado y plasmado en la pared, en la piedra, en la caverna, ellos al momento de estar viviendo en la realidad, enfrentándose con ese animal ya estaba muerto. Lo único que tenían que hacer era actuar de alguna manera, ¿me explico? Cosa interesante, ¿cierto? ¿Cómo es que, y esto también lo hemos hablado en otras sesiones, nosotros vamos buscando significados a través del lenguaje, y estos significados son los que también nos van permitiendo el conocimiento de la realidad completa. Lo mismo le pasaba al hombre de las cavernas. Muy bien, entonces, de ahí surge la comunicación gráfica. Claro, a lo largo de la historia de la humanidad, la comunicación gráfica ha evolucionado, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no va a evolucionar si es parte o es una actividad que ha generado el hombre? Conforme hemos ido avanzando nosotros, también la comunicación gráfica se ha modificado, se ha convertido en algo mucho más complejo, en algo mucho más tecnificado, en algo mucho más novedoso también. Ok. Después del hombre de las cavernas podemos viajar rápidamente y después de muchos años a la Grecia antigua o bien a Egipto. Y entonces nos vamos encontrando con los famosísimos escribas. Ellos lo que hacían era que en unas láminas o en unas piedras iban llevando nota, ¿no? Cuenta de qué era lo que había, por ejemplo, en el almacén del pueblo. El escriba era el encargado de establecer tanto una cuenta como una situación o un hecho social. Y entonces van desarrollando el lenguaje, y van desarrollando los jeroglíficos, y van desarrollando los petroglifos, y van desarrollando una serie de elementos que les permitan dejar plasmados momentos importantes de su historia. Muy bien, seguimos avanzando. Muchísimo tiempo después aparece la imprenta. Perfecto, muy bien. Con la imprenta, la comunicación gráfica tiene un giro completamente diferente. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos plasmar de una manera mucho más sofisticada aquellas imágenes, aquellas piezas visuales que realmente nos interesan y sobre todo nos ayudan a comunicarnos unos con otros. Perfecto. Evidentemente el diseño gráfico forma parte integral de la comunicación gráfica. Cuando nosotros pensamos en digamos, contratar un diseñador, ¿qué es exactamente lo que estamos esperando? ¿Cuál es la expectativa que vamos teniendo? Cualquiera de nosotros que somos, digamos, líderes o dueños de empresas, de negocios, o que tenemos la intención de iniciar uno nuevo, necesariamente sabemos que vamos a trabajar tarde o temprano con un diseñador gráfico. Este diseñador gráfico va a tener la función, evidentemente, de ayudarnos a nosotros a comunicarnos de una manera efectiva a través de lo visual. ¿Para qué? Para mandar mensajes sobre quiénes somos, qué hacemos,
cuáles son nuestros valores, qué producto estamos ofreciendo, cuáles son las ventajas que realmente nos diferencian en relación con la competencia y finalmente, qué es exactamente lo que nosotros estamos buscando o queremos alcanzar. Toda esta información, el diseñador gráfico debe tener la capacidad ¿para qué? Para proyectarla y para proyectarla de una manera efectiva, ya sea hacia adentro de la empresa o hacia afuera. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿A qué me refiero con comunicación hacia afuera? Comunicación hacia afuera quiere decir, señores, estamos hablando básicamente de imagen organizacional. Cuando yo me comunico hacia afuera, básicamente lo que estoy haciendo es establecer una relación con mis públicos externos. Ahora bien, ¿cuáles son los públicos externos? Bueno, los públicos externos se consideran o son definidos como aquellos individuos o bien organizaciones que no tienen o no están de manera física dentro de la organización. Por lo tanto, los públicos externos los conforman los clientes, los consumidores, nuestra competencia, es decir, otras empresas, la comunidad en general, la sociedad, por supuesto, y bueno, mucho más allá también el Estado y los medios masivos de comunicación, ¿no? Son esos elementos. Cuando hablo de comunicación interna, estoy hablando de comunicación organizacional, en donde los públicos internos son considerados como los empleados, las familias de los empleados y los proveedores. Pero bueno, este tema, con mucha más profundidad, lo trataremos más adelante.